La Casa de los Hornos, un relato terrorífico. Paraná, Entre Ríos, una ciudad con calles empedradas y edificios antiguos, guarda en sus entrañas historias que hielan la sangre. Una de las más oscuras y terroríficas es la que rodea a la Casa de los Hornos, un lugar que ha sido testigo de eventos macabros que aún resuenan en los murmullos de sus habitantes. El origen oscuro. Todo comenzó en 1852, cuando don Manuel Fernández, un inmigrante español, decidió construir su hogar y negocio en la intersección de las calles Andrés Pasos y 25 de Mayo. La Casa de los Hornos, como se le conoció por su imponente panadería, rápidamente se convirtió en un centro de actividad en el barrio. El pan que salía de sus hornos era conocido por su calidad, pero detrás de esta fachada de prosperidad, se ocultaban secretos oscuros. Manuel Fernández no era un simple panadero. En su juventud, había estudiado artes ocultas en los rincones más oscuros de España. Trajo consigo antiguos grimorios y conocimientos esotéricos que pronto empezaron a influir en su vida diaria. La prosperidad de su panadería no era fruto solo del trabajo arduo, sino de rituales y sacrificios realizados en las sombras. Los primeros signos de oscuridad. A medida que la panadería crecía en popularidad, también lo hacían los rumores. Los vecinos hablaban de ruidos extraños que se escuchaban durante la noche, golpes, susurros, y lo más inquietante, gritos ahogados que parecían provenir del sótano. Las luces en la casa parpadeaban sin motivo aparente y sombras se movían en las ventanas, incluso cuando la casa debía estar vacía. Uno de los primeros eventos que levantó sospechas fue la desaparición de Juanito Pérez en 1884. Juanito, un joven aprendiz en la panadería, desapareció sin dejar rastro. La familia Fernández alegó que el muchacho había huido, pero los vecinos no estaban convencidos. La desaparición de Juanito fue solo la primera de muchas. A lo largo de los años, empleados y clientes frecuentes comenzaron a desaparecer sin explicación. El sótano, un descubrimiento macabro. En 1887, la desaparición de Mateo Gutiérrez, un niño del barrio, fue el catalizador que llevó a la comunidad a tomar acción. La madre de Mateo, doña Clara, estaba convencida de que los Fernández estaban involucrados. Junto con un grupo de vecinos, irrumpió en la casa una noche oscura y tormentosa. Lo que encontraron en el sótano superó sus peores pesadillas. El sótano de la Casa de los Hornos estaba equipado con más que simples hornos de panadería. Los vecinos encontraron símbolos esotéricos pintados en las paredes con lo que parecía ser sangre, restos de animales sacrificados y, lo más horroroso, restos humanos. Entre los restos, encontraron los despojos del pequeño Mateo. Don Manuel Fernández y su familia fueron arrestados y llevados a juicio. Las pruebas eran abrumadoras, diarios detallando rituales oscuros, herramientas de tortura y restos de numerosas víctimas. El juicio y la maldición. El juicio de la familia Fernández fue un evento sin precedentes en Paraná. La ciudad estaba conmocionada. Los detalles que salieron a la luz eran tan macabros que muchos no podían creer que algo así hubiera sucedido en su tranquila comunidad. Don Manuel y su esposa fueron condenados a la horca en 1888, pero la casa quedó marcada para siempre. La Casa de los Hornos fue abandonada, pero su reputación como lugar maldito solo creció. A lo largo de los años, muchas personas trataron de comprar y restaurar la casa, pero nadie lograba permanecer allí por mucho tiempo. Las actividades paranormales parecían intensificarse con cada intento de ocupación. Apariciones y fenómenos paranormales. En la década de 1920, la Casa de los Hornos se había convertido en un lugar evitado por todos. Sin embargo, las historias de apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables se multiplicaban. Una noche, doña Marta, una anciana vecina, observó desde su ventana una figura oscura moviéndose por el jardín de la casa. La figura parecía flotar, sin tocar el suelo, y desapareció en una nube de humo al acercarse a la puerta principal. Durante los años 30, un grupo de jóvenes curiosos decidió explorar la casa. Equipados con linternas, se aventuraron en el sótano donde se habían encontrado los restos humanos. José, uno de los jóvenes, relató haber sentido una presencia helada y ver una sombra moverse en la oscuridad. Salieron corriendo, aterrorizados, y juraron no volver nunca más.
En 1962, un equipo de investigadores paranormales documentó las actividades de la Casa de los Hornos. Equipados con cámaras y grabadoras de audio, pasaron una noche en la casa. Captaron sonidos inexplicables, como susurros y pasos, y varios de ellos afirmaron haber visto sombras moviéndose en las habitaciones vacías. Ana, una de las investigadoras, describió una experiencia particularmente aterradora. Mientras estaba en el sótano, sintió una mano fría agarrando su brazo. Cuando miró, no había nadie allí, pero las marcas de dedos aparecieron en su piel. Testimonios de los vecinos. En 1987, se realizó un documental sobre la Casa de los Hornos, recopilando testimonios de antiguos vecinos. Doña Marta, que había vivido en la calle Andrés Pasos durante más de 50 años, relató cómo su perro ladraba frenéticamente cada vez que pasaban frente a la casa, especialmente durante las noches de tormenta. Marta también habló de una noche en la que vio una luz azulada emanar de la casa, acompañada de un fuerte olor a azufre. Otro vecino, don Luis, recordó una noche en 1978 cuando vio a una mujer vestida de blanco caminando por el jardín de la casa. Al llamarla, la mujer se volvió hacia él, mostrando un rostro sin ojos, solo cuencas vacías que emanaban una luz tenue. Don Luis nunca volvió a pasar cerca de la casa después de esa experiencia. El último intento de limpieza. En 2005, un grupo de espiritistas intentó limpiar la casa de su energía negativa. Realizaron una serie de rituales y ceremonias durante varias semanas. Al principio, parecía que los fenómenos paranormales habían cesado. Sin embargo, una noche, durante la última ceremonia, todos los presentes sintieron una fuerte vibración en el suelo, seguida de un grito ensordecedor que parecía venir de las profundidades de la tierra. Los espiritistas abandonaron la casa, declarando que la energía oscura era demasiado poderosa para ser contenida. Desde entonces, nadie ha intentado realizar otro ritual en la Casa de los Hornos. La historia continúa. Hoy en día, la Casa de los Hornos sigue siendo un lugar de interés para los aficionados a lo paranormal y los curiosos. Aunque muchos intentan evitar la zona, hay quienes aseguran haber visto figuras espectrales en las ventanas y haber sentido presencias inexplicables al pasar cerca. La casa sigue en pie, un recordatorio sombrío de los horrores que una vez ocurrieron dentro de sus paredes. Detalles macabros y terroríficos. Primeros ruidos y apariciones. A finales del siglo XIX, los vecinos de la Casa de los Hornos comenzaron a notar fenómenos extraños. Los ruidos de pasos en el piso superior, golpes en las paredes y susurros inexplicables eran comunes. Algunos residentes cercanos afirmaban haber visto figuras sombrías en las ventanas de la casa, especialmente durante las noches de luna llena. El sótano, epicentro del terror. El sótano de la casa era particularmente siniestro. Los investigadores que ingresaron en la década de 1930 encontraron símbolos de pentagramas y otros signos esotéricos pintados con lo que parecía ser sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de dibujos macabros y extraños textos en latín que parecían formar parte de rituales antiguos. En una esquina del sótano, encontraron un altar improvisado. En él, había restos de velas negras, huesos de animales y frascos con extrañas sustancias. Lo más perturbador fue encontrar lo que parecían ser diarios escritos por don Manuel Fernández, detallando sus rituales y sacrificios en nombre de antiguos dioses oscuros. Las sombras en las ventanas. Durante la década de 1950, las apariciones en las ventanas de la casa se hicieron más frecuentes. Los transeúntes afirmaban ver figuras espectrales que se asomaban brevemente antes de desaparecer en la oscuridad. Una de las historias más aterradoras es la de un policía que patrullaba la zona y vio a un niño pequeño mirando desde una ventana del segundo piso. Al entrar en la casa para investigar, no encontró a nadie, pero escuchó risas infantiles provenientes del sótano. Detalles y testimonios adicionales. Encuentros en el siglo XXI. A principios del siglo XXI, la Casa de los Hornos volvió a ser el centro de atención cuando un grupo de jóvenes decidió documentar sus experiencias en el lugar. Estos jóvenes, apasionados por lo paranormal, pasaron una noche en la casa, con la esperanza de capturar evidencia de los fenómenos que se decía ocurrían allí. Uno de los jóvenes, Matías,
relató cómo su equipo comenzó a fallar inexplicablemente poco después de entrar en la casa. Las baterías de las cámaras se agotaron en minutos y las grabadoras de audio captaron susurros y risas que ninguno de los presentes había oído en el momento. Lo más inquietante ocurrió cerca de la medianoche, cuando Matías sintió una mano helada tocando su hombro. Al girarse, vio la figura de un hombre con ropas antiguas y una mirada de profunda tristeza antes de que la figura desapareciera en el aire. Testimonios recientes. En 2015, una periodista local, María, decidió investigar la Casa de los Hornos para un artículo sobre lugares embrujados en Entre Ríos. Durante su investigación, entrevistó a varios vecinos que compartieron sus experiencias aterradoras. Don Alberto, un vecino de toda la vida, recordó una noche en 1999 cuando, después de escuchar gritos provenientes de la casa, vio una figura vestida con una túnica negra salir del sótano y desaparecer en la oscuridad. Doña Carmen, otra vecina, habló de cómo sus hijos solían tener pesadillas recurrentes después de jugar cerca de la casa, sueños en los que una figura sombría los perseguía. María decidió pasar una noche en la casa para completar su artículo. Equipada con una cámara y una grabadora de audio, se preparó para documentar cualquier actividad paranormal. Alrededor de las 3 de la madrugada, la temperatura en la casa descendió bruscamente. La cámara captó varias orbes flotando en el aire y la grabadora registró una voz que murmuraba su nombre repetidamente. María salió corriendo de la casa, dejando atrás su equipo. La Casa de los Hornos hoy. Hoy en día, la Casa de los Hornos sigue siendo un lugar de misterio y terror en Paraná. Aunque está oficialmente abandonada, sigue atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas. Muchos han tratado de investigar los fenómenos que ocurren allí, pero pocos han logrado quedarse más de unas pocas horas. El aura de la casa, cargada de una energía oscura y opresiva, parece repeler a quienes intentan desentrañar sus secretos. Los relatos de apariciones, ruidos inexplicables y sensaciones de frío extremo continúan, manteniendo viva la leyenda de la Casa de los Hornos. La historia de la Casa de los Hornos es un testimonio inquietante de los horrores que pueden esconderse detrás de las puertas cerradas. Con su oscuro pasado de sacrificios y rituales, y las numerosas apariciones y fenómenos paranormales, este lugar sigue siendo un enigma aterrador en el corazón de Paraná. Aunque la casa ha permanecido abandonada durante décadas, su leyenda vive, recordándonos que algunas sombras nunca se disipan del todo. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.